Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición de Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2. Como lo hacemos cada sábado, estamos haciendo una recorrida por las principales ciudades de las más pintorescas que tiene la región del Friuli Venezia Giulia. En esta recorrida de cada sábado, en la producción integral que tiene el Centro Friulano de Colonia Carolla, que ya está preparando lo que será la etapa final de este ciclo 2013 de Cosas de Gringo, en lo que concierne al programa final y la elección de la reina del Centro Friulano de Colonia Carolla. En esta edición 2013, el Centro Friulano de Colonia Carolla y la Escuela de Música han lanzado un concurso para tratar de conseguir poner a consideración de todos ustedes un nuevo grupo que se dedique a cantar y a mantener vivas las tradiciones y las canzonetas italianas. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Hoy la recorrida va a ser por la ciudad de Kormos, una ciudad muy próximo a Eslovenia y que por supuesto forma parte también del corazón de la región del Friuli Venezia Giulia. Juntos los invitamos a recorrer esta ciudad en una apertura de programa que comienza así. Kormos está situado en el corazón de Europa, Friuli Venezia Giulia, donde el Mediterráneo alcanza el punto más norte y los Alpes son un puente y no una barrera. Es una ciudad situada en la frontera en Eslovenia. El nombre Kormos proviene de un sustrato del lenguaje prelatino. Probablemente deriva del nombre del cual antiguamente se denominaba un grupo de personas, Kormos, del cual posteriormente se originó también una tribu, los Carmones, galos o carmonenses. Al igual que su etimología, Kormos es una ciudad muy antigua. Actualmente está rodeada de un paisaje variado que el trabajo del hombre ha ido modelando con el pasar del tiempo, sin privarlo de su esplendor sereno. La historia del lugar y de las personas son alguna vez lo que lo habilitaron a ser atestiguado por varias huellas. Las carreteras que dividen a las llanuras, los viñedos que rodean a las colinas, campos, casas, palacios, monumentos, torres e iglesias y numerosos restos arqueológicos. Kormos representa una mixtura de culturas, ya que durante varios siglos la ciudad estuvo bajo dominio de diferentes países como Austria, Hungría y Eslovenia. Particularmente, antes de que Italia se constituyera en sí misma como una nación y que los Kormos fuesen pertenecientes a ella, los manejos políticos y gubernamentales de la provincia de Gorizia fueron absorbidos por un juego político de tres grandes potencias: Venecia, los Habsburgo de Austria y Hungría. Tras numerosos años de guerras y enfrentamientos por el dominio de la región, finalmente después de la Tercera Guerra de la Independencia del 12 de agosto de 1866, Kormos es suscripta como un armisticio del Reino de Italia y del Imperio de Austria. En los años anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial, se marcó el crecimiento económico de la ciudad y debido a sus productos agrícolas, principalmente el vino, el aceite de oliva y las cerezas, que rápidamente se introdujeron en los mercados de Europa Central, y a su sector industrial que contaba con 3 fábricas de seda, varios laboratorios y muchos carpinteros especializados en la producción de muebles exportados a los territorios del Imperio de Habsburgo de Austria, Egipto y al este de Europa. Finalmente, el 6 de julio del año 1912, como reconocimiento al crecimiento económico de la zona y la administración eficiente de la municipalidad, el emperador Francisco José eleva a Kormos a la categoría de ciudad. El 24 de mayo de 1915, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, las tropas italianas entran a Kormos, en lo que se convierte en la sede de hospitales, almacenes e infraestructura militar. Durante los 2 primeros años de la guerra, la ciudad no sufrió una destrucción significativa. Sin embargo, el avance de la guerra provocó un gran sufrimiento a la población y una gran destrucción material. Se distorsionó completamente la estructura económica y social de toda la zona, originando una fuerte crisis en la industria. El sector agrícola también sufre un daño incalculable a raíz de la devastación y las solicitudes desmedidas hechas por los 2 ejércitos en guerra. Como consecuencia de esto, Kormos sufrió la pérdida de los puntos de venta comerciales tradicionales en países de Europa Central. Finalmente, al concluir la Primera Guerra Mundial, Kormos fue anexada a Italia y el condado de Gorizia y Gradiška asumen la condición de provincia italiana.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Cormons se coloca durante el control del gobierno militar aliado y el 15 de septiembre del año 1947, cuando entran en vigor las disposiciones del Tratado de Paz de París, se reconstituye y la provincia de Gorizia vuelve a estar bajo la administración italiana. Hasta fines del siglo VII, Cormons constituía un patriarcado en sí mismo. No obstante, su soberanía era disputada por el poder papal y el imperial. El conflicto terminó con la atribución del castillo de Cormons a los condes de Gorizia. El castillo, bajo el control directo del conde de Gorizia, inicialmente albergó a un grupo de hombres que estaban vinculados con él, por las relaciones de lealtad que finalmente terminaron conformándose como familias gobernantes de Cormons: Sbruglio, Neurans, Flojarners, Dorner, Strazzolo, entre otros, de las cuales el municipio adoptó el escudo de las armas. Actualmente, sobre el portal de ingreso del castillo puede observarse el escudo de armas de esta gran familia. La catedral, antiguamente, hasta fines del siglo VII, existía una iglesia llamada Duomo di San Adalberto. La catedral actual, de imponente fachada, fue construida entre los años 1756 y 1762, englobando a la vieja iglesia. En torno al edificio todavía se reconocen vestigios de la estructura medieval. El interior del templo consta de una nave única con un imponente altar de estilo barroco. Actualmente se alojan piezas que datan del año 1500, como el altar de la Piedad. La Senta de Cormons fue construida en el siglo VIII. Tras las continuas guerras que se atravesaban en la región, en este momento de la historia, fue construida por los residentes locales como un centro defensivo al pie de las colinas. Con el pasar del tiempo, la casa de la Senta se ha modificado como un producto de las adaptaciones a las nuevas exigencias de la vida del lugar. Básicamente, la casa ahora está acompañada por nuevos edificios que la circundan y que por supuesto forman una parte y una nueva distribución de los espacios. También se observan modificaciones de la arquitectura en general. En el portal especialmente se ven trazos de intervenciones más recientes que datan de la década del 70. Gracias a su ubicación en la frontera entre las colinas y las llanuras de la República de Eslovenia, hoy la ciudad cuenta con un turismo calificado y con un comercio caracterizado por una amplia red de pequeñas y medianas industrias. La agricultura moderna desarrollada en la ciudad se destaca por el cultivo de la vid y la producción de diversos tipos de vinos, incluyendo el vino de La Paz. Primer segmento en Cosas de Gringo para recorrer parte de las principales ciudades y su idiosincrasia a través de este programa especial del Centro Friulano de Colonia Carolla. En el próximo bloque vamos a estar recorriendo algo y conociendo parte de la industria vitivinícola de esta importante ciudad. Pausa en Cosas de Gringo, ya volvemos. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD,
aire acondicionado, calefacción, wifi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità, Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. Cada día sumamos más metros de cordón cuneta. Mejoramos las plazas de Las Peras, Italia y el Algarrobo. Remodelamos a nuevo el polideportivo municipal. Ampliamos la guardería municipal de Malabrigo. Construimos un refugio canino. Reparamos la ciclovía. Juntos invertimos 9 millones de pesos en nuestra ciudad. Cada peso de tus impuestos se traduce en obras y servicios para los vecinos. Luis Grión, intendente. El secreto mejor guardado de la cocina italiana. Restaurante La Friulana. En la Casa del Friuli, de lunes a domingos, especialidad en pastas y postres. Menú ejecutivo de lunes a viernes. Eventos sociales, reuniones empresariales, cumpleaños, casamientos y bautismos. Restaurante La Friulana. Avenida San Martín 2842. Teléfono 462210. Colonia Carolla. En Ameguino 283, Herrafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Herrafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Arrancamos este segundo bloque en Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2, hoy recorriendo la ciudad de Cormons, una de las ciudades más importantes en cuanto a la producción vitivinícola de esta parte norte del Friuli. En esta recorrida vamos a estar conociendo juntos parte de las principales actividades que se concretan anualmente. Una de las ciudades que es considerada como una de las patrias más importantes en cuanto a la producción de vino blanco en todo el mundo. Juntos recorremos esta parte del Friuli. Es una de las principales actividades de Cormons. Durante todo el año hay múltiples encuentros de degustaciones que se organizan para todos aquellos que quieren conocer en profundidad la especialidad enológica que ofrece este terruño, considerado la patria del mejor vino blanco en el mundo. La Cantina es una cooperativa integrada por unas 200 familias de vitivinicultores que son propietarias de 450 hectáreas de viñedos y producen actualmente 2.200.000 botellas entre blancos, tintos, rosados, espumantes, vinos dulces y grapas. Tienen 2 hectáreas sembradas desde 1983 con 6.000 plantas de 600 variedades de uva diferentes. Con una tradición de décadas, la bodega de Cormons siempre ha presentado atención a la calidad absoluta en relación a un precio justo. Para alcanzar este objetivo y para lograr un equilibrio adecuado entre calidad y precio, la bodega ha desarrollado sistemas de producción que han sido patentadas. El sistema de clasificación de calidad que utiliza un apartado especial que mide la acidez, los azúcares, el pH, la temperatura y el tiempo de la sesión de las uvas en el momento de su llegada a la bodega. Las prensas que optimizan el frío, Cormons Método, que le permite extraer todos los elementos polifenoles, antioxidantes valiosos y hierbas, los minerales y los beneficios para la salud de un vino de calidad muy alta. La fermentación es la temperatura controlada y el vino nuevo es entonces una maduración de más de 6 meses de barricas de gran capacidad óvalo de 9.600 litros cada uno, compuesto de 3 diferentes especies de roble. El Cormons Winery nació a finales de los años 70 a la prevención de algunos productores que querían sacar provecho de las tradiciones seculares. Al principio, Ezio Talapozza,
Aldo Moretti, Adriano Drius, los entusiastas presidentes junto a los maestros de la bodega, Luigi Sooni, con el argumento de que el futuro de la vida y el vino no estaba relacionado con las modas efímeras, sino a la tenaz valorización del propio territorio, dio lugar a una bodega única, por la calidad de sus vinos y sus múltiples iniciativas. La cosecha se realiza a mano y actualmente el 85% de los viñedos son cultivados en forma orgánica. Una mezcla perfecta de tradición y alta tecnología permite a Bodega Cormons controlar la tierra para obtener uvas de calidad excepcional y, por lo tanto, grandes vinos a precios accesibles. Cerramos este segundo capítulo en Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2, hoy recorriendo la ciudad de Cormons, una de las ciudades más importantes de la región del Friuli, uno de los productores más importantes de esta región en cuanto a la faz vitivinícola. Breve pausa, ya volvemos con otro aspecto importante de esta producción vitivinícola, que es el vino de La Paz. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. Cada día sumamos más metros de cordón cuneta. Mejoramos las plazas de Las Peras, Italia y el Algarrobo. Remodelamos a nuevo el polideportivo municipal. Ampliamos la guardería municipal de Malabrigo. Construimos un refugio canino. Reparamos la ciclovía. Juntos invertimos 9 millones de pesos en nuestra ciudad. Cada peso de tus impuestos se traduce en obras y servicios para los vecinos. Luis Grión, Intendente. El secreto mejor guardado de la cocina italiana. Restaurante La Friulana. En la Casa del Friuli, de lunes a domingos, especialidad en pastas y postres. Menú ejecutivo de lunes a viernes. Eventos sociales, reuniones empresariales, cumpleaños, casamientos y bautismos. Restaurante La Friulana. Avenida San Martín 2842. Teléfono 462210. Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283.
Inauguramos este tercer segmento en Cosas de Gringo aquí en la pantalla de Canal 2 y en este caso para recorrer parte de la historia del vino de La Paz. Un vino, una producción de la cantina cooperativa Cormons y que tiene que ver con la presencia de importantes figuras del mundo de la música, del espectáculo y por supuesto a nivel internacional que se dan cita todos los años ya desde hace 30 años aproximadamente a visitar esta ciudad en cuanto a este programa de actividades que se realiza anualmente. ¿Lo conocemos juntos? Es un producto actualmente por la cantina cooperativa Cormons. La historia de este vino es una verdadera síntesis de los viñedos del mundo y es realmente emocionante. El vino de La Paz cumplió a comienzos del año 2013 30 años de existencia. 30 años desde 1983, año en que el Cormons se convirtió en la cuna de un proyecto diseñado para mantener y promover en el mundo un fuerte mensaje de paz y hermandad. La bodega celebró con los más grandes expertos del vino y la gastronomía el aniversario de la plantación de la vid de la viña del mundo. El vino de La Paz es un vino blanco inmensamente complejo e inusual, del que apenas salen entre 6.000 y 9.000 botellas. El vino se embotella a los 12 meses, pero no pasa por barrica de roble. Cada año se encomienda a 3 artistas diferentes la elaboración de una etiqueta y el vino se atribuye como un juego de 3 botellas. La colección es enviada anualmente en señal de paz a 90 gobernantes del mundo y líderes de todo el planeta, entre ellos el Papa, reyes, presidentes y primeros ministros. Los primeros artistas fueron Soran Music, Arnoldo Pomodoro y Enrico Bach. Desde entonces, a raíz de un proyecto para desarrollar el patrimonio cultural de alto nivel, cada año el milagro de unir a la paz, el arte y el vino en el nivel más alto enriqueció excepcionalmente. Firmaron etiquetas artistas como Minguzzi, Consagra, Celiberti, Sassou, Fini, Bedova, Treccani, Nagasawa, Tradini, Ceroli, también Darío Fo y Yoko Ono, entre otros. Un éxito internacional que muestra cómo la idea junto con la voluntad colectiva para llevar a cabo el proyecto es un verdadero secreto a la reactivación de un territorio. Ai sera nari me le sagliette tu sai ados tu cuore ingrato chiudi spiette famene un po' adò lo fuoco coce ma si fuie e lascia sta e non te corri appresso non te struie sulla guarda Yama, 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 curicula, curicula, yama, 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 curicula. Bodega Cormons es un museo en plein air, término pictórico que significa pintura al aire libre. En sus bodegas descubrís docenas de barriles pintadas por artistas famosos que se han transformado y han transformado este lugar silencioso donde el vino es criado y envejecido en una auténtica galería de arte destinada al vino. Días y días de alegre trabajo, quizás deleitándose en una botella de vino. En el video que veremos a continuación se responde a la pregunta de ¿qué le gusta del Cormons Style? Y varias personas expresaron su gusto y placer por el vino Cormons, sobre todo por su alta calidad y excelencia, atribuidos particularmente al territorio que se destaca en la zona del Friuli. Cormons Style es corazón, mente y manos siempre conectados. È stata la piacevolezza e la facilità di bevuta.
che hanno anche delle enormi complessità legate al territorio, soprattutto visto la caratteristica del territorio carsico e del Collio Goriziano, senz'altro si distinguono da molti altri vini della stessa zona. Beh, innanzitutto devo dire che sono dei vini piacevolissimi, freschi e ti danno la possibilità di berne tranquillamente un bicchiere in più. A me piace il Pignolo perché è fruttoso, ma riflette il territorio, riflette tutto quello che è Friuli. Gli aromi, la persistenza, i profumi, il bouquet del vino. Beh, innanzitutto perché sono friulani e a me il Friuli piace molto come regione. E poi perché sono genuini e hanno una grande bevibilità, quindi si bevono bene. Ma quello che mi colpisce più di tutto, oltre alla qualità indiscutibile del prodotto, è l'eccellenza e l'abbinamento tra le eccellenze, quindi fondamentalmente, anche parlando dei vini della pace, l'abbinamento con etichette d'artista, quindi etichette d'autore, è un connubio interessantissimo che è la via maestra per la produzione e la promozione del prodotto di qualità. Beh, è interessante, l'aspetto che mi piace molto di questa cantina è innanzitutto il suo rapporto, la sua vicinanza, l'attenzione verso il territorio che rappresenta, e questo è testimoniato anche dall'ampia gamma di prodotti che appunto ben rappresentano tutte le potenzialità di questa zona. Un'altra cosa veramente interessante è proprio il fatto che questa cantina è una cantina portatrice di valori, e in questo è inutile ricordare il famosissimo vino della pace, ottenuto da queste centinaia e centinaia di vitigni che rappresentano un po' tutti i 5 continenti, e poi è da valorare ulteriormente questo contatto, questa vicinanza con tutto il mondo, questo desiderio di pace, il fatto che venga inviato ogni anno ai capi di Stato e anche al Sommo Pontefice. Profumo friulano. Cormons Style, testa, cuore, mani sempre collegate. Hasta aquí estuvimos compartiendo esta nueva edición en este capítulo especial de Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2, conociendo parte de la vida de esta importante ciudad del norte de Italia que tiene algunas similitudes, algunas semejanzas con la producción que tiene Colonia Carolla en cuanto a su aspecto de vitivinicultura. Nos reencontramos el próximo sábado a través de la pantalla de Canal 2 y le renovamos esta invitación para todos aquellos grupos musicales que quieran participar de esta instancia del Centro Friulano de Colonia Carolla para hacer conocer aquellas viejas y nuevas producciones musicales de origen italiano o friulano. Nos vamos hasta el próximo fin de semana aquí en la pantalla de Canal 2.